¿Has intentado cambiar o alcanzar metas una y otra vez, pero sientes que algo te detiene? ¿Que no avanzas? ¿Que terminas saboteando tus propios esfuerzos? Y entonces piensas, tal vez hay algo mal conmigo, me falta fuerza de voluntad. O simplemente no estoy hecha para esto. Pero, ¿y si no fuera eso? Si no hay nada mal contigo, ¿qué será lo que realmente te para? En este episodio vamos a descubrir una parte muy importante de esa respuesta. Este es el episodio número 4 de Una Nueva Tú, lo que te frena. Bienvenida a Una Nueva Tú, el podcast donde aprenderás a crear una vida más feliz, más sana y con propósito. Soy Rocío Gómez, tu coach, y juntas descubriremos el poder que tienes para transformarte en la siguiente versión de ti. Comencemos. Hola, hola, muchas gracias por estar aquí, de verdad. Y a todos los que me están escuchando, me encanta saber que no solo es mi mamá. Ya, en serio, gracias por sus comentarios y mensajes. De verdad, significan mucho para mí. Quiero pedirles un pequeño favor. Voy a estar publicando nuevos episodios cada viernes, así que para que no te pierdas ninguno, suscríbete al podcast en donde sea que lo escuches y compártelo con alguien a quien podría servirle también, ¿sale? Gracias. Y ahora sí, vamos con el tema de hoy, lo que te frena. Una de las cosas más frustrantes para muchas personas es esa sensación de no poder actuar. Tienen sueños, ideas, metas que quieren alcanzar, lo intentan una y otra vez, pero no logran motivarse. Y me dicen, ¿por qué no puedo comer solo cuando tengo hambre? ¿Por qué no puedo hacer ejercicio? ¿Por qué estoy siempre enojada y no logro ser amable con mis hijos? Y lo interesante es que, aunque parezcan preguntas diferentes, todas se reducen a la misma respuesta. Una de las herramientas principales que enseño y la que más uso se llama el modelo de auto-coaching. Este modelo fue creado por una de mis maestras, Brooke Castillo, inspirándose en enseñanzas de sus mentores y otros pensadores contemporáneos. Ella diseñó este modelo como una guía para entender nuestro propio pensamiento. Y lo fascinante es que parte de una premisa muy simple y muy cierta sobre cómo funciona el mundo. Primero, existen circunstancias. Las circunstancias son todas esas cosas que no podemos controlar. Todo lo que sucede fuera de nosotros es una circunstancia. Y sí, es obvio, hay muchísimas cosas que no podemos controlar. No podemos controlar a los demás, no podemos controlar el pasado, porque ya pasó, y no podemos controlar lo que sucede en el mundo. Todas esas son circunstancias y de hecho son lo único que realmente está fuera de nuestro control. El resto de los componentes del modelo, nuestros pensamientos, sentimientos, acciones y resultados, sí están bajo nuestro control, aunque muchas veces lo olvidamos. A veces creemos que todo está bajo nuestro control o que nada lo está. Y ninguna de esas dos ideas es cierta. La verdad es que las circunstancias escapan a nuestro control, pero todo lo demás sí lo está. Y eso es una muy buena noticia. Así que, para repetirlo una vez más, las circunstancias incluyen a otras personas. Y sí, lo siento, no podemos controlarlas. El mundo exterior y nuestro pasado. Todo eso está fuera de nuestras manos. Pero lo que sí podemos controlar es nuestra experiencia presente. Y ahí es donde empieza el verdadero poder personal. El siguiente componente son los pensamientos, lo que decidimos pensar, lo que elegimos creer sobre lo que pasa. Esto está bajo nuestro control. El problema es que lo olvidamos. No recordamos que nuestros pensamientos sí están bajo nuestro control. A veces creemos que simplemente aparecen, que no podemos hacer nada con ellos. Y, de hecho, la mayoría del tiempo ni siquiera sabemos qué estamos pensando. Reaccionamos a pensamientos de los que ni siquiera somos conscientes. Ahora, ¿por qué esto importa tanto? Importa muchísimo porque nuestros pensamientos son los que crean nuestros sentimientos. Esto ya lo expliqué en el episodio 1.
cómo sentirte mejor. Y tengo una guía gratuita que repasa estos conceptos. Solo ve a rociogomezcoach.com/guía y descárgala hoy mismo. Espero que te guste. Este concepto es importante porque todo lo que hacemos en la vida lo hacemos porque queremos sentirnos de cierta manera. Cada cosa que haces, todo lo que persigues, evitas o sueñas es porque buscas una emoción. Y eso es importante saberlo. Si tus sentimientos son causados por tus pensamientos y todo lo que haces en tu vida es para sentirte mejor, ¿no sería útil saber exactamente qué estás pensando? Por supuesto que sí, pero el problema es que nadie nos enseña esto. Nadie nos dijo, todo lo que deseas en la vida tiene que ver con cómo quieres sentirte. Deseas algo porque crees que al conseguirlo te vas a sentir de cierta manera. Entonces, si los sentimientos son tan importantes, ¿no crees que deberíamos aprender a pensar con propósito? A usar nuestros pensamientos de manera intencional para crear los sentimientos que realmente queremos experimentar? Ojalá alguien nos lo hubiera enseñado cuando éramos niños. Probablemente nos habríamos ahorrado mucho sufrimiento. Pero bueno, el hubiera no existe, así que sigamos adelante. Entonces, nuestros pensamientos crean nuestros sentimientos y nuestros sentimientos son muy importantes porque son los que impulsan todas nuestras acciones. Los sentimientos son el combustible de nuestras acciones. Así que cuando me dices, Rocío, no entiendo por qué no hago las cosas que ya sé que tengo que hacer, la respuesta siempre tiene que ver con cómo te sientes. Y cuando sí actúas, también es por cómo te sientes. Cada acción o inacción en tu vida viene de una emoción. Y por supuesto, esas acciones son las que crean los resultados que ves en tu vida. Tus acciones crean tus resultados. Ahora, resumamos el modelo. Tus pensamientos, o sea, los enunciados que pasan por tu mente, crean tus sentimientos. Tus sentimientos impulsan tus acciones y tus acciones crean tus resultados. Es una forma muy clara, sencilla y poderosa de ver el mundo. Y lo más interesante es que siempre se cumple. No he encontrado ningún ejemplo donde no sea así. De hecho, todo lo que aprendemos en el trabajo cognitivo o en cualquier escuela de pensamiento regresa a esa misma idea. Tus pensamientos crean tus sentimientos impulsan tus acciones y tus acciones producen tus resultados. Así que la siguiente pregunta lógica es, ¿qué determina lo que pienso? Porque si mi pensamiento es el origen de todo, de mis emociones, de mis acciones y de mis resultados, entonces necesito saber qué estoy pensando. Y también necesito saber cómo cambiarlo si quiero crear algo diferente en mi vida. El problema es que la mayoría de nosotros nunca hemos aprendido a observar nuestros pensamientos. Nadie nos enseña a ser testigos de nuestra propia mente, a mirar lo que pensamos con curiosidad y compasión, no con juicio. Y eso es algo que se aprende practicando. Observar tu mente requiere dar un paso atrás, separarte un poquito de tus pensamientos como si los vieras desde afuera, pero la mayoría de nosotros nunca hacemos esa separación. Nos identificamos con todo lo que pasa por la mente como si fuéramos nuestros pensamientos. Y no lo somos. Por eso, una de las prácticas más valiosas y también una de las más liberadoras es aprender a observar tu mente cómo piensa. Eso es, en esencia, lo que enseña la meditación. Y te confieso algo, nunca he sido de esas personas que pueden sentarse a meditar por horas, pero sí puedo quedarme quieta un momento y observar cómo mi cerebro piensa. Eso también es meditar, es entrar en ese estado de conciencia donde simplemente reconoces tus pensamientos sin pelear con ellos. Y una vez que empieces a hacer esto, a notar lo que piensa tu mente, puede que te sorprendas. De verdad, a veces una se queda atónita al ver todo lo que hay ahí adentro. Y también puede que pienses, bueno, ahora todo tiene sentido. Cuando entiendes que tus pensamientos crean tus sentimientos, tus acciones y tus resultados, y luego observas lo que realmente piensas, puedes ver con claridad por qué estás obteniendo los resultados que tienes en tu vida.
Tu mente los está creando. Ahí es donde todo empieza. Ahora, muchos de mis estudiantes y clientes me dicen, Rocío, ya observé mi mente y no me gusta lo que encontré. Quiero cambiarlo todo, de inmediato. Y eso es completamente normal. Cuando empezamos a ser conscientes de nuestros pensamientos, descubrimos cuánta negatividad hay. El cerebro humano produce unos 60,000 pensamientos al día y si nunca has dirigido tu mente ni le has enseñado a qué enfocarse, probablemente está repitiendo viejos patrones, historias de la infancia o pensamientos automáticos que solo generan más de lo mismo. A veces le digo a mis clientas que una mente sin supervisión es como un niño de 2 años solo en casa, corriendo con objetos afilados o haciendo ruido, creando caos. Y cuando de pronto enciendes la luz y ves ese desorden mental, tu primer impulso puede ser apagarlo otra vez. Eso es muy común. A muchas personas les pasa. Comienzan a mirar dentro de sí y reconocen cuánto dolor, miedo o autocrítica llevan por dentro y se sienten tentadas a cerrar la puerta. Y está bien, pero si lo haces te estás negando la oportunidad de usar tu verdadero poder, el poder de cambiar desde adentro. Porque cambiar sin entender lo que está pasando en tu mente es mucho más difícil. Déjame explicarte por qué. La mayoría de las personas intenta cambiar desde la acción. Deciden comer diferente, hacer más ejercicio o dejar de procrastinar. Pero si recuerdas lo que vimos antes, los pensamientos crean sentimientos y los sentimientos impulsan acciones. Entonces, si intentas cambiar solo la acción, sin cambiar el pensamiento o el sentimiento que la impulsa, vas a sentir que estás luchando contra ti misma. Por eso el cambio suele ser tan frustrante. Queremos nuevos resultados, pero seguimos pensando igual. Queremos actuar distinto, pero seguimos sintiendo lo mismo. Y cuando comprendes por qué no haces algo o por qué lo haces, descubres la combinación exacta de pensamiento y emoción que lo impulsa. Ahí está la clave, porque una vez que cambias tu pensamiento y el sentimiento que lo acompaña, la acción correcta fluye con mucha más facilidad. Por ejemplo, en mi trabajo como enfermera vi a muchas personas que habían fumado por años y años, aunque sabían que les hacía daño. Algunos habían intentado dejarlo muchas veces, pero no lo lograban, hasta que un día recibían un diagnóstico, cáncer o alguna enfermedad causada por el tabaco. Y de repente, todo cambió. De un día para otro, podían dejar de fumar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué cambió? No su cuerpo, no su entorno. Lo único que cambió fue su mente, sus pensamientos. Alguien les dijo una noticia, una frase, un diagnóstico que transformó por completo su manera de pensar. Y ese nuevo pensamiento generó una emoción totalmente distinta. Urgencia, determinación, miedo, esperanza, algo poderoso. Esa emoción nueva cambió la acción. Y así, dejar de fumar se volvió más fácil. Personas que no habían podido hacerlo durante años, de pronto lo logran. Y para siempre. Eso lo veo también con clientes. Cuando comienzan a entender por qué hacen algo o por qué no lo hacen, se dan cuenta de que no se trata de fuerza de voluntad, sino de un pensamiento y una emoción que están impulsando su comportamiento. Y cuando deciden cambiar ese pensamiento y ese sentimiento, la acción se transforma con mucha más facilidad. Eso es en esencia lo que hacemos en coaching. Encontramos la causa detrás de nuestros hábitos, de nuestros patrones, de nuestras decisiones. Y cuando descubrimos esa causa, cuando entendemos el por qué real, el cambio deja de ser una lucha y empieza a fluir con naturalidad. Te doy otros 2 ejemplos. Como te conté en el primer episodio, soy educadora de diabetes y por algunos años asesoré a personas que querían bajar de peso. Así que voy a contarte el caso de una clienta que quería empezar a hacer ejercicio. Para ella era algo muy importante. Quería bajar de peso, sentirse más sana, tener más energía y por eso quería hacer ejercicio. Lo planeaba todo, lo escribía, ponía recordatorios, lo anotaba en su agenda, pero cuando llegaba el momento, simplemente no lo hacía, no quería hacerlo.
Así que analicemos juntas lo que estaba pasando. Sabemos que nuestros pensamientos crean nuestros sentimientos, esos sentimientos impulsan las acciones o a veces la inacción. En su caso, era inacción, no hacía ejercicio. Le pregunté, ¿qué sientes justo antes de decidir no hacerlo? Después de pensarlo un poco, ella me dijo, me siento apática, no tengo motivación. Entonces le pregunté, ¿qué crees que causa esa apatía? Porque si los sentimientos vienen de los pensamientos, tenemos que descubrir qué pensamiento estaba generando esa emoción. Y lo encontramos. Ella pensaba, no va a ser ninguna diferencia. Ella había hecho ejercicio antes y no había visto resultados. No le gustaba. Lo veía como una obligación. Así que su mente decía, ¿para qué hacerlo? No servirá de nada. Ese pensamiento que tenía, no va a ser una diferencia, le generaba apatía. Y esa apatía la llevaba a no actuar. Cuando descubrimos esto, se sintió frustrada. Dijo, no puedo creer que esté haciendo esto. Yo misma me estoy saboteando. Y le dije, hey, espera, no vamos a juzgarnos, no vamos a castigarnos, vamos a entenderlo con compasión. Porque eso es algo que repito mucho a mis clientas. No nos castigamos y no nos juzgamos. Nos observamos con curiosidad y con amor. Le expliqué, hay una razón muy buena para todo lo que haces y también para lo que no haces. Y si te das el permiso de mirar con curiosidad, vas a encontrar esa razón. Así que decidió observar su mente, solo observar, no cambiarla todavía. Le pedí paciencia, le dije, primero entiende el patrón, entiende por qué piensas así. Y al hacerlo, algo cambió. Pudo ver con claridad que tenía sentido. Se había esforzado durante años, se había castigado con dietas estrictas, se había forzado a rutinas agotadoras y ahora su mente simplemente estaba cansada. Claro que pensaba, no va a ser una diferencia. Claro que se sentía apática. Era su manera de protegerse del agotamiento y la decepción. Y cuando pudo ver eso con compasión, ya no se sintió en guerra consigo misma, solo se entendió. Y desde esa comprensión pudo decidir de verdad si quería seguir pensando eso o cambiarlo. No puedes cambiar tu forma de pensar hasta que la comprendas. Y esto es algo que quiero que realmente te lleves hoy. Antes de poder cambiar, necesitas entenderte a ti misma. Tienes que estar en un estado de compasión, de comprensión y de amor. Desde ahí, desde ese lugar más amable contigo, es que puedes impulsarte a cambiar. No puedes forzarte a cambiar. Ya lo has tratado, no ha funcionado, ¿verdad? No puedes obligarte, porque cualquier cambio que nace desde la presión o el rechazo hacia ti misma no dura, ya sea que estés intentando bajar de peso, crear un nuevo hábito o transformar algún área de tu vida, no puede ser desde la lucha, porque si lo haces así, tarde o temprano te rindes. Y no se trata de fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad siempre se agota cuando estás en guerra contigo misma. No puedes ganarle a tu propia mente usando la misma mente que creó el problema. El cerebro ama los patrones. Le gusta repetir lo que ya conoce porque eso le resulta eficiente. Así que si llevas años pensando de cierta manera, sin supervisar tus pensamientos, cambiar ese patrón requiere paciencia, práctica y conciencia. Si intentas cambiarlo sin comprenderte primero, es como si pelearas contigo misma. Y cuando tú estás contra ti, siempre pierdes. Por eso quiero invitarte a algo diferente. Cuando notes un pensamiento o un patrón que no te gusta, no te castigues, no te juzgues. Respira, observa, entiende el por qué. Porque en el momento en que comprendes que tus pensamientos crean tus sentimientos, que tus sentimientos impulsan tus acciones y que todo eso explica por qué haces o no haces ciertas cosas, entonces puedes dejar de pelear contigo y empezar a cambiar desde un lugar de calma, amor y verdad. El cambio real no empieza con la acción, sino con la comprensión. Otro ejemplo muy común que me dan es
comer en exceso. Recuerda, comer en exceso es una acción y toda acción está impulsada por un sentimiento que a su vez nace de un pensamiento. Así que para entender por qué comes de más, hay que ir hacia atrás. Primero pregúntate, ¿qué estoy sintiendo cuando como en exceso? La mayoría de la gente dice ansiedad. Otros dicen frustración, resistencia, apatía. Para algunos incluso es enojo o tristeza. Y ahí está la clave. No necesitas tratar de dejar de comer de más por pura fuerza de voluntad. Seguramente ya lo intentaste. Lo que necesitas es comprender por qué lo haces. Cuando analizas la acción y el sentimiento que la impulsa, puedes preguntarte, si siento ansiedad, ¿qué pensamiento me la está causando? Una de mis clientas, por ejemplo, descubrió que su pensamiento era no va a haber suficiente. Ese pensamiento la acompañaba desde la infancia. No era consciente de ese pensamiento, pero estaba ahí, repitiéndose como un eco. Y aunque de adulta ya no tenía sentido, seguía generándole ansiedad. Cuando lo descubrió, su primera reacción fue, ¡ay, qué tontería! Voy a dejar de pensar eso. Y le dije algo que mi abuelita siempre decía, despacio que voy deprisa. Antes de intentar cambiar el pensamiento, hay que entenderlo, porque todo lo que hacemos, incluso lo que no nos gusta, tiene una razón. Y normalmente, si lo miramos con curiosidad y sin juicio, esa razón tiene mucho sentido. En su caso, de niña, no había suficiente. No había suficiente amor, ni suficiente comida, ni suficiente seguridad. Así que su mente aprendió a pensar, no va a haber suficiente. Y cada vez que tenía ese pensamiento de adulta, sentía la misma emoción que sentía de niña, ansiedad. Esa ansiedad la llevaba a comer en exceso. Y aunque intentaba repetirse afirmaciones como hay suficiente o todo está bien, nada cambiaba, porque no había comprendido el origen del patrón. Una vez que lo entendió, cuando se dio cuenta de que su mente solo intentaba protegerla, pudo consolarse y ser amable consigo misma. Y al hacerlo, la ansiedad empezó a desaparecer. Y sin ansiedad ya no había necesidad de comer de más. Esto es lo que pasa cuando te tomas el tiempo de comprender por qué haces lo que haces. No significa que tengas que volver al pasado ni revivirlo todo. Solo necesitas reconocer que lo que piensas ahora, quizás lo mismo que pensabas cuando eras niña, es lo que te está causando dolor. Y no necesitas entender cada detalle del por qué. Solo necesitas darte cuenta y tratarte con amor y compasión cuando lo hagas. Ahí empieza el cambio real. En resumen, el primer paso es comenzar a mirar dentro de tu mente, observar qué estás pensando, tomar conciencia de tus pensamientos y preguntarte por qué. En cualquier aspecto de tu vida, cuando te preguntes por qué haces algo o por qué te sientes como te sientes, la respuesta siempre será un pensamiento. Y esa es la mejor manera de comprender qué está pasando en tu mente, porque lo que ocurre allí adentro determina cómo te sientes, cómo actúas y los resultados que obtienes. Así que ponlo en práctica. Y si quieres ayuda aplicando este modelo a tus circunstancias específicas, te invito a agendar una cita gratuita conmigo. Yo te puedo ayudar. Ve a rociogomezcoach.com y agenda una cita. Recuerda ser paciente contigo misma. Date la oportunidad de comprenderte de verdad. Solo desde ahí podrás decidir si quieres cambiar. Espero que hayas disfrutado este episodio y si crees que puede ayudarle a alguien más, compárteselo. Ha sido un placer estar aquí contigo. Hasta la próxima semana.